Si nunca te han llamado demasiado sensible solo por querer que te traten con justicia, quizá nunca hayas vivido en una familia como la mía. Me llamo Nicole, tengo 33 años y vivo en Denver, Colorado. Cada vez que alguien me pregunta por qué soy tan independiente hasta el punto de distanciarme de mi familia, solo sonrío y cambio de tema. No porque no quiera hablar del asunto, sino porque sé que si nunca han vivido en un hogar donde un hijo es adorado como un dios y el otro tratado como una sombra, no lo entenderían. Yo era la sombra. Mi hermano Brandon es 4 años mayor que yo. Fue el primero en nacer la alegría y el orgullo de nuestros padres Margaret y Stanley. Para ellos, Brandon lo era todo el futuro de la familia, el heredero, el talentoso. No importaba lo que hiciera o dejara de hacer, para ellos era perfecto. Nosotros crecimos en una casa de 2 pisos en un vecindario suburbano cerca de Colorado Springs, con 3 habitaciones pequeñas, un pequeño patio trasero cercado de madera blanca y un columpio viejo en el que nunca me dejaban sentarme por mucho tiempo porque ese era el lugar de Brandon. Mi papá era electricista y mi mamá trabajaba a medio tiempo como bibliotecaria. Todo en su vida giraba en torno a su único hijo. Recuerdo cuando Brandon rompió la ventana de nuestro vecino mientras jugaba al fútbol en el interior, aunque nuestros padres le habían prohibido hacerlo. Cuando el vecino enojado llamó a mi mamá, ella solo se rió y dijo: «Los chicos son así, está lleno de energía». Pero yo... Cuando rompí un plato mientras lavaba los trastos a los 9 años, mi papá me arrastró al salón y me regañó: «Nicole, tienes que ser más cuidadosa, no causes más problemas». En quinto de primaria gané el primer lugar en un concurso estatal de escritura. Era una historia sobre hacer galletas con mi abuela. Regresé a casa con las manos temblando de emoción sosteniendo el certificado. Mi mamá lo miró y dijo: «Está bien, ahora ve a limpiar tu habitación. El doctor Miller viene en breve». Ese mismo día, a Brandon le dieron $20 para comprar un videojuego nuevo porque había pasado el examen de biología con un 5 en la nota. No estoy exagerando. Durante mucho tiempo creí que si tan solo me esforzaba más, estudiaba más, me comportaba mejor. Mi mamá me miraría como miraba a Brandon, pero esa mirada nunca fue mía. Yo era la que recogía los platos, hacía de niñera, estaba detrás de la cámara en las fotos de Navidad. Ya fuera con un vestido bonito o con pijamas viejos, yo nunca fui solo. Nicole, siempre fui la hermanita de Brandon. Brandon podía faltar a clase, dormir demasiado o ser suspendido por 3 días tras pelearse, y mi mamá igual le preparaba una cena especial para que recuperara fuerzas. Si yo me ponía mala y me quedaba en la cama, tenía que hacerme los fideos instantáneos para no pasar hambre. Una vez escuché a mi papá hablando con un vecino: «Brandon solo necesita el mentor adecuado, tiene mucho potencial». En cuanto a mí, nunca oí que dijera que yo era capaz de hacer algo. Cuando me dieron una beca completa para la Universidad de Oregón, la única reacción de mi mamá fue: «¿Estás segura de que está bien estar tan lejos de casa? Brandon necesita apoyo con tutorías». El día que me fui a la universidad, nadie me despidió. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni despedidas. A las 6 de la mañana, con la luz del día comenzando a aparecer, empujé mi maleta hacia la estación de autobuses. Brandon seguía dormido y mi mamá estaba discutiendo con mi papá sobre la factura de la luz. Me dije en voz baja: «Esta vez no miraré atrás». Comencé la universidad con $420 en mi cuenta, una maleta llena de ropa y una laptop vieja que me donó mi profesora de matemáticas de la secundaria a través de un programa para estudiantes desfavorecidos. El dormitorio era pequeño, las cenas eran fideos enlatados y plátanos en oferta, pero nunca había probado la libertad de una manera tan dulce. Elegí la Universidad Estatal de Oregón a más de 3 horas de mi hogar, y nadie de mi familia vino conmigo. Tomé el autobús y luego arrastré mi maleta bajo la lluvia otoñal desde la estación hasta las puertas del campus. Cuando le mandé un mensaje a mi madre diciéndole que había llegado, su única respuesta fue: «Cuídate». Brandon no contestó. Estaba ocupado planeando un semestre sabático para reconectar con su energía creativa. Trabajaba en una cafetería cerca del campus de 5 a 9 todas las mañanas antes de las clases. Los fines de semana limpiaba salas de conferencias y la biblioteca para ganar horas extra. A veces editaba ensayos de estudiantes internacionales, $12 por trabajo.
Por la noche estudiaba en la sala de lectura, poniendo una alarma para no quedarme dormida y poder llegar a tiempo al turno de la noche en el laboratorio de computación. Mientras tanto, Brandon subía fotos de las pistas de esquí de Bryn Ridge en Instagram con la leyenda "No existe el fracaso, solo escalones para el crecimiento artístico". Él estaba completamente financiado por mis padres para asistir al Instituto de Diseño Multimedia de Nueva York después de dejar la universidad en su primer intento a los 4 meses, porque el currículo carecía de creatividad. Cuando le pregunté a mi madre, ¿de dónde sacaste el dinero para una escuela privada para él? Ella respondió con frialdad, mi madre necesita el entorno adecuado. Tú conseguiste una beca, ¿verdad? 3 años después, Brandon volvió a casa. Su segundo intento en la universidad terminó tan abruptamente como una fiesta aburrida. Luego vino el tercero, un instituto de bellas artes en Santa Fe. Duró 2 semestres. Esta vez su excusa fue, el aire de Nuevo México es demasiado seco, sofoca la creatividad. Yo seguí adelante. Mi especialidad era ciencias de la computación, pero tomé cursos adicionales en matemáticas aplicadas y negocios para ampliar mis opciones. Cada dólar que ganaba lo seguía en una hoja de Excel, y cada gasto lo analizaba hasta el último centavo. No podía permitirme ir a casa para el Día de Acción de Gracias en mi segundo año, así que tomé turnos extras en una tienda de electrónica durante las fiestas. Después de graduarme, conseguí un trabajo como desarrolladora de software en TechCore, una firma tecnológica en ascenso en Salt Lake City. Me mudé a Utah en un Honda usado que compré por $1,200 y alquilé un pequeño estudio con vista a un estacionamiento. Aún llevaba mi almuerzo todos los días, reutilizaba bolígrafos viejos y nunca consideré tomarme unas vacaciones. Brandon, por su parte, seguía viviendo con nuestros padres casi a los 30 años, intentando revender zapatillas de edición limitada. Renunció a los 2 meses porque los clientes se quejaban demasiado. Cuando llamé a casa para contarles que me habían subido el salario 6 meses después de comenzar mi trabajo, mi madre suspiró. Brandon está pasando por un momento difícil, quizás no hables de dinero. Sonreí débilmente y colgué. Luego me sumergí en cursos en línea de JavaScript y Python para mejorar mis posibilidades de ascender. A los 30 años me convertí en líder de equipo técnico. El salario era suficiente para comprar un apartamento de 2 habitaciones en el centro de Salt Lake, un sueño que antes creía inalcanzable. Invitaba a algunos compañeros cercanos para cenar y celebrarlo. Una de ellas, Jessica, una desarrolladora senior de los 90, escuchó mi historia sobre Brandon y mi familia. Negó con la cabeza. No les debes nada, Nicole. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir culpable por ponerte en pie por ti misma. Sabía que tenía razón, pero saberlo no atenuaba la punzada que sentía cada vez que veía un mensaje de mi madre. Brandon siempre había tenido grandes sueños. Su idea de negocio sonaba prometedora, y aunque me había mostrado algo reacio al principio, al final no pude negarme. Transferí los $500 que me pidió solo para evitar más problemas. Pero las peticiones fueron cada vez más frecuentes, su tono se volvió más autoritario, y entonces vino una solicitud que jamás imaginé. Era tan absurda que me pareció una broma, pero para ellos todo tenía sentido. Porque eres de la familia, me dijeron. Firme en ese contrato del ático en una tarde suavemente iluminada exactamente 3 años después de mi ascenso en TechCore, me vi firmando sobre una mesa de madera mirando hacia las imponentes vistas de las montañas Wasatch. El ático se encontraba en el piso 38 de un rascacielos de vidrio en el centro de Salt Lake City. Con más de 2,000 pies cuadrados, techos altos, suelos de roble blanco y ventanales de piso a techo, el lugar me quitaba el aliento. Había tardado casi 7 años en ahorrar solo para el pago inicial sin préstamos de nadie, sin un solo centavo de mis padres. Cada peso de ese hogar representaba horas interminables de trabajo, de sacrificios, de no ver vacaciones, de noches pasadas, depurando códigos hasta el amanecer. El sudor de mi esfuerzo, el sudor de mi soledad. El día de la mudanza me quedé en el salón vacío viendo cómo la luz de la tarde se derramaba sobre la isla de mármol de la cocina. Lloré, pero no de cansancio. Lloré porque por primera vez en mi vida algo era mío. Sin permiso, sin compartir. Todo era mío. Nadie me lo había regalado.
No me apresuré a contarle a mi familia. Mis logros siempre se encontraban con sarcasmo, o peor aún, con un silencio incómodo. Pero Jessica, mi colega más cercana, era diferente. Apareció con 2 botellas de vino blanco y un ramo de girasoles que puso en el centro de mi cocina. Para Nicole, la mujer que hizo realidad su sueño sin que nadie le guiara el camino, leyó en voz alta. Sonreí, pero algo extraño se quedó en mí, como si hubiera cruzado una puerta hacia un mundo que no estaba destinada a habitar. 3 semanas después los invité a cenar. Quería que mi familia viera el lugar y por una vez deseaba que mi madre me mirara con orgullo genuino. Preparé el asado con glaseado de arándanos que siempre le había encantado y también hice los waffles de canela que a mi padre tanto le gustaban los fines de semana. Para Brandon compré la misma marca de cerveza artesanal que siempre estaba publicando en sus redes. Estaba ansiosa incluso por un breve momento de tener la aprobación de los que más amaba. Pero llegaron casi 1 hora tarde. Mi madre entró, miró el apartamento con aire crítico y comentó: «Seguro que las tarifas de administración del edificio deben ser caras, ¿no?». Mi padre no ofreció ni una palabra de felicitación, solo preguntó: «¿Estás segura de que podrás manejar la hipoteca? El mercado no está nada bien». En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No era solo la falta de reconocimiento, era la constante sombra de desprecio que llevaba arrastrando desde siempre. Para ellos mis logros no eran más que una carga, un recordatorio de que no me necesitaban, que no les importaba lo que yo hacía o lo que alcanzaba. Solo estaba allí para cumplir con sus expectativas y ni eso parecía suficiente. Aquel día me di cuenta de que por mucho que me esforzara nunca sería suficiente para ellos. Mis sacrificios, mi trabajo, mi éxito, no significaban nada. Mi madre, mi padre, incluso Brandon, todos se habían transformado en piezas del mismo rompecabezas, un puzzle de indiferencia y desdén. Esa noche, cuando me quedé sola, miré el techo de mi nuevo hogar y supe que las cosas no quedarían así. El mismo dinero que había dado a Brandon, el mismo sacrificio que había hecho por mis padres, todo eso iba a convertirse en mi revancha. A ellos les parecía que me debía a ellos, pero no sabían que la verdadera deuda estaba por cobrarse y esta vez yo tenía el control. El juego acababa de comenzar. Brandon paseaba por la casa sin preguntar, abriendo los armarios y murmurando fríamente: «Está bien, aunque un poco solitario. No, nadie más vive aquí». Yo me quedé en silencio, coloqué la mesa y traté de forzar una sonrisa, aferrándome a la más pequeña chispa de esperanza. Durante la cena, la conversación giró casi por completo en torno a Brandon, que había conseguido un puesto en una startup, uno en el que esperaba no verse restringido por estructuras corporativas rígidas. Mi madre lo repitió 3 veces mientras mi padre asentía, cada vez como si estuviera discutiendo a un genio por descubrir. Con suavidad mencioné que me habían invitado a liderar un proyecto de ciudad inteligente aquí en Salt Lake. Mi madre solo dijo y rápidamente cambió de tema, hablando sobre la búsqueda de un nuevo apartamento para Brandon porque según ella ya no cabía más en nuestra casa. Después de la cena me quedé lavando los platos y fue cuando escuché a Brandon salir al balcón y decir en voz alta al teléfono: «Sí, mi hermanita vive en este ático, realmente le ha tocado la suerte». Me quedé quieta lavándome las manos y algo dentro de mí se quebró. Después de esa noche no volví a invitarlos, pero comenzaron a aparecer por su cuenta. La semana siguiente mi madre me llamó con una voz tan suave como la miel. «Hola querida, tu papá y yo pensábamos pasar este fin de semana para revisar ese grifo que mencionaste». Nunca había hablado de ningún grifo. Luego vino Brandon diciendo: «Estoy por el centro, pensé que pasaría a tomar un café contigo». Pero no preguntó, solo lo dijo y apareció 15 minutos después. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que este ático ya no era solo mi sueño, para ellos había pasado a ser otra cosa, un recurso del que se podía sacar provecho. Una tarde, durante una reunión remota con un cliente, el timbre de la puerta sonó sin cesar. Miré la cámara de seguridad, allí estaban mis padres y Brandon, cada uno con una gran bolsa de deporte, como si se estuvieran mudando. Desde esa noche en que cenaron en mi casa, comenzaron a llover las llamadas y los mensajes, pero no para ver cómo estaba, sino con un tono familiar, con sugerencias sutiles, frases repetidas, diseñadas para hacerme sentir como si les debiera algo. Una mañana, mientras me preparaba para una presentación con el director ejecutivo sobre un nuevo proyecto,
Mi madre me llamó su voz dulce, pero urgente. Nicole, sé que estás ocupada, pero Brandon está pasando por un momento difícil. La puse en altavoz mientras ajustaba mis diapositivas. Volvió a dejar su trabajo. No exactamente. La empresa tuvo algunos cambios en su personal y ya no se alineaba con su visión creativa. Me dijo exactamente como la vez anterior y la vez anterior a esa. Luego hizo una pausa y añadió: «Tienes un apartamento tan espacioso y esa oficina». Estaba pensando que si Brandon se mudara por un tiempo, quizás te sentirías menos sola y yo también estaría más tranquila. Me quedé congelada frente a la pantalla. El aire en la habitación se espesó. «Mamá, esa es mi oficina de trabajo y necesito mi propio espacio». «¿Por qué eres tan egoísta?», respondí con firmeza. Su tono cambió, se volvió bajo y lleno de decepción. «Vives sola. ¿Qué tan difícil es compartir con tu propio hermano?». No respondí de inmediato. Al fondo escuché a mi padre intervenir, solo por 6 meses para ayudarlo a ponerse de pie. 6 meses. Pensé, para mí siempre lo temporal significaba indefinido. Menos de 3 días después, recibí un correo de Brandon, pero no era para disculparse por lo grosero de la noche anterior, ni para darme las gracias por haber recibido a la familia. En lugar de eso, me envió un archivo de Excel titulado «Presupuesto para el lanzamiento de la startup». Incluía alquiler de equipos de filmación, costos de marketing e incluso alojamiento temporal en un lugar de apoyo que claramente significaba mi apartamento. Me quedé en silencio y no respondí. Una semana después me mandó un mensaje: «Nicole, necesito $700 para cubrir la factura de mi tarjeta de crédito. El banco amenaza con congelar mi cuenta». No iba a responder, pero como siempre, cedí. Transferí los $400 con una nota. La última vez que mi madre me llamó fue al día siguiente. «No quiero molestarte, pero Brandon acaba de ser rechazado en otra entrevista. Está muy decaído, no ha comido en todo el día. ¿Podrías pasar a verlo, tal vez traer algo de su comida favorita?» «No estoy disponible», respondí. «Has cambiado tanto», me dijo. En ese momento sentí una presión insoportable. Estas eran las mismas personas que no asistieron a mi graduación, que nunca se preocuparon cuando estuve enferma en la cama durante una semana y ahora pretendían que fuera responsable de cada uno de los fracasos de Brandon. Una tarde, después de una serie de reuniones interminables, llegué a casa y abrí la puerta solo para detenerme en seco. Brandon estaba sentado en mi sofá, los pies sobre la mesa, mirando la televisión. No podía procesar lo que estaba sucediendo. «Hola, ¿ya llegaste? Mamá me dio una copia de la llave la última vez que vine a recoger mis cosas. ¿Qué estás haciendo en mi casa?» «Relajándome, tu lugar tiene muy buen aire acondicionado. ¿Cuándo te dio la llave la semana pasada?» «Mamá dijo que si no abrías la puerta que la tomara, que esta es la casa de la familia, todos deben poder quedarse». Me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Cada rincón de esta casa había sido edificado con mi sudor, mis esfuerzos, mi tiempo, mi soledad, y ahora lo trataban como si fuera un Airbnb compartido. Me quedé en el medio de mi sala sintiendo cómo todo lo que había logrado se desmoronaba. En lo más profundo, una voz clara surgió: si no detenía, esto me lo quitarían todo. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Necesitaba pensar, pero esa noche no pude dormir porque la pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué pedirían después? El cumpleaños número 35 de Brandon se celebró en casa de mi prima Elaine, en los suburbios del sur de West Valley. Mi madre envió la invitación por mensaje de texto terminando con: «La familia tiene algo importante de qué hablar». No me gustó cómo dijo «la familia», como si yo fuera un accesorio más, pero asistí en parte porque no quería ser la que abandonara a su sangre y en parte porque quería saber qué estaban planeando. Elegí un vestido largo azul marino simple y modesto. Dejé mi cabello suelto y me maquillé poco para no escuchar otro comentario sobre cómo me vestía como una chica de ciudad para llamar la atención. Mi regalo para Brandon fue un altavoz Bluetooth Premium, algo que había mencionado de pasada una noche cuando llegué. Casi todos ya estaban allí. La casa estaba llena de globos y risas ruidosas. Mi madre salió de la cocina, me miró brevemente y desvió la mirada sin decir palabra. Mi padre conversaba con un viejo amigo sin levantar la cabeza. Brandon estaba en el jardín trasero riendo con 2 de sus amigos, una botella de cerveza en la mano.
Coloqué el regalo sobre la mesa, saludé a algunos familiares y luego busqué un rincón tranquilo cerca de la parrilla. Unos minutos después, mi madre llamó a todos a la mesa, su voz más aguda de lo habitual. «Muy bien, todos siéntense, tenemos algo importante de qué ponernos de acuerdo después de la cena». La cena pasó rápidamente, pero el nudo en mi estómago no se deshizo. La comida principal fue un filete a la parrilla al estilo de Texas, el favorito de Brandon. Nadie preguntó cómo me sentía yo. Todas las conversaciones giraban en torno a lo que Brandon había hecho, lo que estaba por hacer o lo que estaba considerando. Mi madre, con una sonrisa de orgullo, hablaba con entusiasmo sobre su reciente participación en un seminario en línea sobre startups como si fuera un logro innovador. Después de la comida, todos nos reunimos en la sala de estar. Brandon se acomodó en el centro del sofá, frotándose las rodillas como si fuera a dar un discurso. Mi madre se levantó y aclaró su garganta. Primero que nada, gracias a todos por venir a celebrar, pero hoy, además de ser el cumpleaños de Brandon, hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar. Sentí que mi espalda se tensaba. Jessica me había advertido una vez: cuando una persona controladora empieza a usar la palabra importante, en vez de simplemente pedir algo, prepárate. Mi madre se volvió hacia mí, sonriendo esa sonrisa que más odiaba y hablando lentamente. Nicole, tienes un apartamento grande y vives sola. Brandon realmente necesita un lugar para estabilizarse. Tu padre y yo creemos que es el momento de que se mude contigo. Nadie rió. Nadie parecía sorprendido. Yo era la única que no había sido avisada con antelación. Me senté recta, tratando de mantener la voz firme. No, ya te lo he dicho, mamá, ese es mi espacio personal. No estoy dispuesta a compartirlo. Es tu hermano, respondió ella, suavizando el tono. La familia debe saber hacer sacrificios por los demás. Miré a mi alrededor. Los rostros familiares me devolvían la mirada, algunos curiosos, otros fríos. Nadie me apoyó. Brandon soltó una risa. Nicole, nadie te está pidiendo que me des tu casa, solo que me quedé un rato. No es que estés pasando apuros, ¿verdad? Tú viviste en casa de mamá y papá más de una década. ¿Ahora quieres mudarte a la mía? El silencio llenó la habitación. Los ojos de mi madre se afilaron. Nicole, su voz, se convirtió en un susurro venenoso. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Me levanté de golpe. ¿Qué ha hecho esta familia por mí? Nadie pagó ni un centavo por mi universidad. Nadie estuvo presente cuando me gradué. Pero ahora esperan que comparta todo lo que he conseguido por mí misma. Mi madre dio un paso más cerca. Mi padre permaneció sentado en silencio. Los parientes empezaron a susurrar y a alejarse. Brandon me miró con una expresión que nunca le había visto antes, como si yo fuera el último obstáculo en su camino. De repente me golpeó. Su bofetada aterrizó en mi mejilla con una fuerza abrasadora. La sensación de ardor se extendió instantáneamente. Todo se detuvo, un largo silencio pesado. Nadie gritó, nadie se movió, nadie me protegió. Me volví hacia mi madre, la respiración entrecortada, los ojos llenos de furia. Te arrepentirás de tu actitud esta noche, me dijo. Miré a cada persona en la sala. Mi padre se giró. Elaine miraba al suelo. Brandon se cruzó de brazos impasible. Recogí mi bolso y me di un paso atrás antes de llegar a la puerta. No me arrepentiré de esto, pero todos ustedes lo harán, dije. Y cerré la puerta tras de mí. Salí a la noche sin mirar atrás. Conduje en silencio, sintiendo aún el ardor en la mejilla, pero lo que más me dolía era el silencio. Nadie, ni una sola persona, se había interpuesto a mi favor. No hubo miradas de sorpresa ni de desaprobación. Esa bofetada no solo vino de mi madre, sino de todos ellos. Fue una declaración colectiva. Nunca fui alguien que valiera la pena defender. Cuando llegué al garaje de mi edificio, mis manos aún temblaban. Me quedé en el coche durante casi 10 minutos respirando profundamente. Por primera vez en años me sentí como una niña regañada de 15 años, pero ahora era lo suficientemente adulta como para no permitir que volviera a suceder. Entré a mi apartamento, el único lugar que realmente controlaba. Me serví un vaso de agua y dejé mi teléfono sobre la encimera de la cocina. Comenzó a iluminarse sin parar. Nicole, estoy muy decepcionada de ti. Es así como una hija debe comportarse. Brandon dijo que avergonzaste a todos. La familia significa perdonar y soportar no irse. No leí más. Bloqueé cada número uno por uno con una calma que me sorprendió.
Luego abrí mi correo electrónico y programé una cita urgente con el abogado corporativo, que me había ayudado con el NDE de Techor. A la tarde siguiente estaba en la oficina de Carla Jensen con los mensajes impresos, las capturas de pantalla de las cámaras de seguridad de mi apartamento mostrando las visitas no anunciadas de mis padres y Brandon y una versión escrita del golpe con testigos. Carla leyó todo y levantó la vista. Nicole, esto no será fácil de escuchar, pero esto es un patrón de acoso emocional y abuso. ¿Sigue considerándose acoso si proviene de la familia? La ley no hace excepciones con los familiares cuando el comportamiento cruza límites legales, y bajo la ley de Utah, esa bofetada califica como un delito menor de agresión física. Tragué saliva. Carla continuó. Después de nuestra reunión no volví a casa inmediatamente. Conduje sin rumbo por pequeños caminos alrededor del lago Liberty. El otoño había llegado y los árboles brillaban con tonos de ámbar y oro. Era una vista impresionante, pero no sentía nada, como si todos los colores dentro de mí se hubieran deshecho. Esa noche visité una vieja página web que había guardado en mis favoritos durante la universidad, un directorio de terapeutas licenciados en Utah. Elegí a la doctora Vanessa Moore, quien se especializaba en trauma familiar y el síndrome de chivo expiatorio cuando un miembro de la familia es señalado como el problema en un sistema tóxico. Una semana después, tuve mi primera sesión. La sala de terapia estaba en un acogedor edificio de ladrillo rojo cerca de Sugar House, con una luz suave y un sillón color crema. La doctora Moore escuchó durante toda la sesión de 50 minutos sin interrumpir. Cuando finalmente me callé incapaz de continuar, ella me preguntó suavemente: Nicole, ¿te das cuenta de que acabas de describir un sistema familiar emocionalmente abusivo? Yo siempre pensaba que era débil por ser la única que siempre se sentía enojada y agotada. No, tú eres la única que todavía es capaz de percatarse de que algo está profundamente mal. Me quedé congelada no porque me sorprendiera, sino porque alguien finalmente había dicho lo que llevaba sospechando durante 20 años. Esa noche comencé a escribir en mi diario cada tarde, no para culpar, sino para ver con claridad lo que había aceptado como normal, que se esperaba que diera sin pedir nada. A cambio, que no se me permitiera sentirme cansada, que cada uno de mis logros se percibiera como una amenaza para el estatus de Brandon. 2 semanas después pegué copias de la carta de Carlo en mi puerta principal y en el ascensor del piso 38, el que conducía a mi ático. El personal del edificio estaba informado. Cualquier persona que intentara acceder sin cita sería rechazada y se llamaría a seguridad si fuera necesario. 3 días después, Brandon apareció, dijo en la recepción, que había olvidado unos documentos importantes. Las cámaras lo grabaron saliendo furioso cuando le denegaron el acceso. Guardé el video en mi disco duro personal. Esa noche no me sentí triunfante, pero me sentí en paz. Ya no había llamadas ni golpes a la puerta. Elegí Evergreen Junction, un restaurante en las afueras de Mill Creek, donde las cálidas luces amarillas reflejadas en las paredes de ladrillo expuesto creaban un ambiente acogedor y compuesto perfecto para una conversación sin espacio para estallidos emocionales. Reservé una sala privada e informé al gerente que si la situación escalaba, el personal estaría autorizado a entrar bajo el pretexto de verificar el servicio. Llegué 20 minutos antes, llevé 3 copias impresas de un documento con hojas gruesas sujetas con clips negros. El contenido era conciso y directo, límites personales que ya no eran negociables. La primera línea decía: no te estoy prohibiendo de mi vida, pero yo decidiré dónde encajas en ella. Mis padres llegaron puntuales. Papá llevaba una camisa blanca, la corbata deshecha, evitando mirarme. Mamá apretaba su bolso con los labios sellados, caminando como si se estuviera preparando para una audiencia judicial. Brandon llegó 10 minutos tarde con una sudadera y pantalones deportivos, las manos en los bolsillos, la cara desafiante. Me levanté y lo saludé. Nadie me dio la mano, lo que ya no me sorprendía. Cuando el camarero sirvió el agua y se retiró, fui la primera en hablar. Los invité hoy para aclarar algunas cosas. No se trata de una cena de disculpas ni de arreglar cosas. Se trata de establecer algo que debió haber existido hace mucho tiempo: límites. Mi madre se burló. ¿Límites con las personas que te dieron la vida y te criaron? No respondí. Abrí la carpeta y dejé una copia frente a cada uno de ellos. Brandon hojeó la suya hasta la segunda línea y soltó una risa. ¿Esto es un contrato de alquiler? Lo miré directamente a los ojos. Si lo ves así,
Entonces realmente necesitas leerlo con más cuidado. Mi padre intentó mantener la calma. Cariño, sé que estás molesta, pero ¿no es esto un poco excesivo? No respondí porque cuando mamá me abofeteó delante de toda la familia extendida y nadie dijo nada, me di cuenta de que este ya no era un lugar seguro. La mesa cayó en silencio. Continué. Hay 5 puntos en ese documento. 1. Nadie está permitido en mi casa o lugar de trabajo sin mi consentimiento. 2. No habrá más solicitudes financieras bajo ninguna forma ni por ningún motivo. 3. Nadie podrá hablar en mi nombre, difundir mentiras o distorsionar mi historia de vida online o con los familiares. 4. Toda comunicación, si se produce, debe ser respetuosa sin comportamientos controladores ni críticas. Brandon sonrió con sarcasmo. ¿Qué pasa ahora? ¿Eres abogada? Esto parece más un acuerdo de divorcio. Mejor eso que ahogarme en algo llamado familia donde nadie muestra respeto, respondí calmada. Mi madre, enfurecida, golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Estás deshonrando a esta familia? ¿Cuándo te volviste tan fría e ingrata? Me quedé en silencio. Desde el momento en que me di cuenta de que nadie en esta familia alguna vez se preocupó por preguntarme, ¿estás bien? ¿Eres feliz? Solo preguntaban, ¿qué nos vas a dar? Mi padre bajó la cabeza. Mi madre se levantó de golpe, arrancó el papel en 2 y lo arrojó al suelo. Si crees que vivir sola en ese ático te hace una ganadora adelante, vive así. Solo no llores cuando llegues a vieja y no encuentres a nadie a tu lado. Recogí los papeles rotos, los doblé con calma y los guardé en mi bolso. Ya no necesitaba una familia que solo me hundía para mantenerse arriba. Brandon murmuró mientras me levantaba. Seguro ahora eres exitosa, pero sigues siendo la misma nerd olvidable de la que nadie se preocupaba en la secundaria. Lo miré fijamente, y tú sigues teniendo 35 años y dependes de alguien más para pagar tu alquiler. Me marché de la habitación sin mirar atrás. Las luces de la ciudad seguían brillando. Nadie en el restaurante me notó, solo una mujer, caminando con determinación, una carpeta en la mano, dejando atrás un legado llamado familia de sangre, que ya no llevaba consigo el significado del amor. El invierno llegó temprano a Salt Lake City. Mi ático se bañaba con una luz blanca y fría cada mañana, inquietante en su silencio. Ya no había timbres de puerta sorpresa ni mensajes de medianoche preguntando por asuntos familiares. El silencio al fin se convirtió en el regalo que me di a mí misma. Comencé a reorganizar las cosas en el apartamento. Mi oficina se transformó en un estudio de arte. No porque fuera buena pintando, sino porque necesitaba un espacio donde los resultados no importaran. Las paredes estaban cubiertas de bocetos desordenados, cada trazo un recordatorio de que había dejado de permitir que otros me definieran. Jessica, la compañera de trabajo que había invitado a la inauguración de mi casa, fue la primera en notar el cambio. Nicole, ya no estás tan a la defensiva, pareces en paz. No respondí, solo sonreí. A veces la paz no necesita ser declarada. Me inscribí en una clase de yoga los sábados y me hice amiga de un pequeño grupo de mujeres en sus 30, suficientemente maduras para no juzgar, lo suficientemente abiertas para escuchar. Durante un café en primavera compartí brevemente mi historia. Una mujer llamada Helen, colocando su mano suavemente sobre mi hombro, dijo: «He pasado por algo similar. Perdí a mi madre, pero me encontré a mí misma por primera vez». No me sentí una rara más en la mesa. 3 meses después de esa conversación en Evergreen Junction, recibí un correo de papá. No era largo, solo unas pocas líneas. He estado leyendo sobre el rol de un padre en una familia. Nunca te entendí completamente, pero si estás dispuesta, me gustaría empezar de nuevo como alguien que se equivocó y quiere aprender a hacerlo mejor. Lo leí una y otra vez, tal vez 10. No sabía si me conmovía o si me mantenía cautelosa, pero decidí responder. Acepté encontrarme con él en un pequeño restaurante para desayunar cerca de Sugar House, un lugar público seguro, lo suficientemente cálido. Papá llegó puntual, no trajo a mamá, no ofreció excusas, no dijo olvidemos el pasado. Habló de cómo comenzó a limpiar su propia cocina, a lavar su propia ropa, e incluso a ver a un terapeuta después de aquella cena. Nunca me defendí de ti, y lo siento. No lo perdoné de inmediato, pero le di una oportunidad y por primera vez en mi vida me escuchó sin interrumpir. En cuanto a Brandon, me enteré por uno de sus antiguos compañeros de clase que después de que mis padres le cortaran el apoyo financiero, tuvo que mudarse y compartir un apartamento con 2 extraños en West Jordan. Trabajaba a medio tiempo en un taller de reparación de autos.
No un trabajo creativo ni un sueño de startup, sino trabajo real. Cuando escuché eso, no me reí. No sentí vindicación. Solo un silencio profundo como el de alguien que finalmente cae al suelo después de una larga caída. Mi madre, aún callada, nunca reconoció su error. La bloqueé para que no pudiera contactarme, pero a veces mi padre me dice que la ve sentada junto a la ventana en casa observando a los niños del vecindario jugar como una extraña para el mundo. Ya no espero nada de ella. Ya no hay más esperanzas ni más resentimientos, porque no todos tienen el valor de sanar. No sé qué me depara el futuro, pero sé algo con certeza: a partir de ahora seré yo quien decida quién entra en mi vida y deberán caminar hacia ella con amabilidad. Una tarde de verano organicé una pequeña cena en casa invitando a mis nuevos amigos y a Jessica. Nos sentamos en el balcón mirando el atardecer detrás de la cordillera de Wasatch, vino tinto en mano, risas suaves en la brisa. Helen inclinó la cabeza hacia mí y me preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿querrías que algo fuera diferente?». Negué con la cabeza. No, porque sin esas pérdidas nunca habría conocido lo que es la plenitud. Y mientras miraba alrededor del apartamento, que una vez fue un campo de batalla y ahora era un verdadero hogar, finalmente entendí que la familia no se define por la sangre, se define por aquel lugar donde nadie usa el amor como un arma para hacerte olvidar tu propio valor. La historia de Nicole es un recordatorio poderoso de que los lazos de sangre nunca deben ser utilizados como licencia para controlar o abusar. La paz no viene de complacer a todos en tu familia, sino de tener el valor de proteger tus propios límites. En una sociedad donde el deber filial sigue siendo idealizado, Nicole demostró que el amor verdadero debe venir con respeto, y a veces construir una vida sana significa dejar ir relaciones tóxicas, incluso si comparten tu apellido. ¿Qué piensas sobre el viaje de Nicole y los límites que estableció con su familia? Comparte tu perspectiva en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias reales y conmovedoras sobre familia y libertad.